El narrador paranormal. Buenas noches, viajeros. Soy el narrador paranormal, un buhonero de historias malditas. Recorro pueblos olvidados, ciudades que ya no aparecen en los mapas y caminos donde la gente prefiere no detenerse. Comercio con objetos que otros dejaron atrás, pero lo que realmente colecciono son las historias que vienen con ellos. Historias de clientes extraños, de susurros en la madrugada, de cosas que no deberían existir, pero existen. Esta noche traigo una para ti. Apaga la luz si te atreves y acompáñame en este viaje. El cassette que solo sonaba a las 3:33. Hubo una noche en la que llegué a un tianguis casi vacío, en la orilla de un pueblo que ni siquiera apareció bien marcado en el mapa. El viento arrastraba bolsas de plástico y polvo. Los puestos ya estaban recogidos y solo quedaba uno, el de un anciano que vendía cosas que nadie parecía querer. Entre relojes parados, figuras de yeso rotas y fotografías en blanco y negro, vi algo que no pertenecía a esa mesa. Un cassette viejo, con la etiqueta arrancada y el plástico amarillento, como si hubiera sobrevivido a un incendio. «Ese», me dijo el anciano sin mirarme. «Ese no lo vendo a cualquiera». Lo tomé entre mis manos. No tenía título, no tenía nada escrito, solo una marca hecha con pluma. 3:33. «¿Qué tiene de especial?», pregunté. El anciano sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Suena solo a esa hora. Antes o después, solo escucharás estática. Y si lo dejas correr, muchacho, lo que vas a oír no es música». No suelo asustarme fácil. He visto demasiadas cosas, demasiados objetos que jamás debieron existir, pero algo en la forma en la que lo dijo me provocó ese frío familiar en la nuca. «¿Cuánto?», pregunté. «No me pagues con dinero», respondió. «Págame con esto». Y puso su mano en mi pecho, justo donde sentía los latidos. No sentí dolor, pero sí un tirón, como si de pronto hubiera envejecido unos años de golpe. Mi respiración se volvió pesada por un segundo. Mi visión se nubló. Cuando reaccioné, el anciano ya no estaba. El puesto tampoco. Solo tenía el cassette en la mano. Esa noche conseguí un viejo reproductor en un hotel de paso. La habitación olía a humedad y desinfectante barato. Las paredes tenían manchas que alguien intentó tapar con pintura sin éxito. Puse el cassette sobre la mesa. Marcaban las 3:17 a.m. 15 minutos. 15 minutos de duda y curiosidad. A las 3:29 apagué las luces. Prefería que, si algo salía mal, las sombras no tuvieran rostro definido. A las 3:32 conecté los audífonos al reproductor. No quería que el sonido inundara la habitación. No quería que lo que fuera que estuviera ahí se sintiera con permiso de llenar todo el espacio. Cuando el reloj marcó las 3:33, presioné play. Al principio no escuché nada, solo un zumbido bajo, como un micrófono mal conectado. Y entonces comenzó. No era música, eran respiraciones.
Decenas, tal vez cientos, interrumpidas, agitadas, como si un grupo entero de personas estuviera tratando de recuperar el aire después de correr. De vez en cuando, una tos ahogada, un sollozo y al fondo, casi imperceptible, el sonido de algo metálico arrastrando por el suelo. Subí un poco el volumen y ahí fue cuando escuché la primera voz. No los abras. Susurró una mujer. Pase lo que pase, no los abras. La voz sonaba muy cerca, como si estuviera susurrándome directo al oído, detrás del audífono. Tragué saliva. Miré el reproductor para asegurarme que seguía siendo solo un cassette, nada más. ¿Quién eres?, murmuré, sin darme cuenta de que estaba respondiendo. La cinta no contestó a mi pregunta, pero las respiraciones aumentaron, como si alguien hubiera dicho algo que alteró al grupo. Entre todas esas respiraciones, se empezó a colar otro sonido. Un golpe seco, repetitivo contra madera. Como nudillos llamando a una puerta. Una sola vez, esperando y otra vez. La voz de un hombre, temblorosa, rompió el patrón. No le abran, Dijo. por favor, no le abran esta vez. Un llanto infantil lo interrumpió. Va a ser otra vez. El volumen subió solo, no lo toqué. Juraría que no toqué nada. Las respiraciones se convirtieron en llanto. Mi corazón latía al ritmo de los golpes en la puerta. Entonces, entre todo ese caos, una voz grave habló, distinta a las demás. Una voz que no pedía, ordenaba. ¡Abre! Y la puerta se abrió. No oí el chirrido de las bisagras, pero sí el cambio en el aire, el grito ahogado, el silencio absoluto que solo se escucha cuando algo horrible entra a una habitación. No hubo rugido, no hubo efecto de sonido exagerado, solo un silencio que parecía masticar el miedo de todos los que estaban ahí. Y luego, uno por uno, las respiraciones fueron desapareciendo. 1, 2, 3, hasta que solo quedó una, la mía. Escuchaba mi propia respiración dentro de los audífonos, amplificada, deformada, como si alguien estuviera grabándome en tiempo real. El cassette aún giraba. Ahí fue cuando entendí que el contenido no era un recuerdo lejano, no solo, también estaba grabando. Te dije, Susurró nuevamente la mujer. no abras los ojos. Y claro, lo primero que quise hacer fue abrirlos. Hasta ese momento no me había dado cuenta de que, por instinto, los había cerrado. Mi mente trataba de convencerme. Estás en un hotel. Estás solo. No hay nadie más. Pero el olor había cambiado. Ya no olía a humedad ni a desinfectante barato. Olía a sudor viejo, a muchas personas encerradas demasiado tiempo en un lugar pequeño, a miedo. Y debajo de eso, un tubo metálico, denso, sangre. Si los abres, Dijo la voz del hombre tembloroso. te va a ver a ti también. Los golpes regresaron, pero ya no eran en una puerta lejana,
Eran en la puerta de la habitación donde yo estaba. 3 golpes. No podía moverme. Las piernas no me respondían. El reproductor seguía girando. El contador avanzando como si nada. 47, 48, 49. No estás aquí, me repetí. Es solo un sonido, solo un cassette. Los golpes sonaron otra vez más fuerte. Y entonces escuché algo que no venía de los audífonos. El crujido de la madera de la puerta, real. La de mi habitación. Ahí supe que ya no se trataba solo de la historia grabada. Algo, lo que fuera que había quedado atrapado en esa cinta, había encontrado la forma de cruzar. Vas a sentir que respira cerca de tu cuello. Susurró la mujer. No te muevas. Si finges que no lo oyes, se va. El tiempo se estiró. No sé cuánto tiempo estuve así, con los ojos cerrados, las manos temblando, el cassette reproduciéndose, mientras algo caminaba lentamente desde la puerta hasta el lado de mi cama. No lo vi, pero escuché el peso de sus pasos en la alfombra. Escuché cómo interrumpía el aire, cómo lo empujaba hacia mí. Se detuvo justo detrás de mí. Su respiración no era humana. Era como si varias gargantas intentaran respirar al mismo tiempo a través de un solo cuerpo, ahogado, chirriante, húmedo. Noté una cosa. Cada vez que respiraba, el cassette se distorsionaba. El audio se ondulaba, como si el aparato no pudiera decidir si reproducir el pasado o lo que estaba ocurriendo en ese preciso momento. Un aliento helado me rozó el cuello. El cassette llegó al 1:33 de reproducción y la voz grave, la que mandaba, habló por primera vez directamente a mí. Yo te tengo en la cinta. En el mismo segundo, todo el ruido se cortó. Silencio. El cassette se detuvo abruptamente. El reproductor se apagó, aunque seguía conectado. Me atreví a abrir los ojos. La habitación del hotel había vuelto a la normalidad. No había nadie. La puerta estaba cerrada, intacta. Solo el cassette seguía sobre la mesa. Pero ahora, donde antes solo tenía escrito 3:33, había algo más, como si alguien hubiera completado la frase con el mismo tipo de tinta. 3:33, sesión 108. Yo no había escrito eso. Desde entonces, cada cierto tiempo cuando encuentro otro cassette, otra grabación, otra voz perdida en el tiempo, lo comparo con este y he notado algo. Si lo reproduces de nuevo otro día, a las 3:33, no escuchas exactamente lo mismo. Los gritos cambian, las respiraciones cambian, las súplicas también. Y es como si cada noche en la que alguien lo reproduce a esa hora, el cassette sumara a una persona más a la sesión. La última vez que me atreví a escucharlo, apenas duré 15 segundos antes de detenerlo. Había demasiadas voces, demasiada gente pidiendo ayuda, muchos de ellos hablando en idiomas que ni siquiera reconozco. Y entre todo ese ruido, escuché algo que me heló la sangre. Mi propia voz, susurrando desde dentro de la grabación. No lo pongas otra vez. Por eso, si algún día te topas con un cassette viejo, sin etiqueta,
marcado con un simple 333. Hazme caso, no lo compres, no lo reproduzcas, y si lo haces, recuerda que si de pronto escuchas tu propia respiración dentro de los audífonos, amplificada, distorsionada, es porque alguien en algún lugar decidió grabarte a ti también. Y esa noche no vas a dormir solo. Y así termina el relato de esta noche. Yo solo vendo lo que otros dejaron atrás, pero tú decides si te lo llevas contigo cuando cierres los ojos. Si tienes una historia que quieras dejar en mis manos, recuerda, siempre estoy de paso por algún lugar. Tal vez algún día cuente la tuya. Nos escuchamos en el próximo viaje, viajero. Hasta entonces, cuida lo que compras en la oscuridad, porque no todo lo que se vende se puede devolver.